No puedo dormir. Debo confesarlo y también confesármelo. Estoy asustado como un niño. Esta noche me he encontrado con amigos, algunos de ellos peruanos, otros venidos del interior del país. La charla, que en un comienzo fue relajada, intrascendente, fue recorriendo sitios insospechados a medida que avanzaban las horas y las sombras. En algún momento, alguien mencionó una palabra completamente nueva para mí. Habló del pistaco. Esa palabra fue la llave para otras también extrañas, que convirtieron la oscuridad de la noche en la guarida de criaturas espantosas, terribles, escalofriantes. Y ahora no puedo pegar un ojo. El pistaco, el sacaojos, el sacamantecas, el licuichiri, el futre, el unumac, la pelada de la cañada, no me dejan dormir. ¿Qué son mitos primitivos, antiguos y pasados de moda? ¿Que nadie que viva en una ciudad del siglo XXI debería preocuparse? Quien piensa así, simplemente no ha escuchado las historias que me han sido reveladas esta noche. El misterio del sacaojos y otros seres. Hay apariciones nefastas y monstruos sobrenaturales que aterran a la gente que vive en la soledad del campo. Cualquiera puede pensar en las luces tenebrosas que titilan en noches cerradas o en el temible Pombero, aquel personaje de la mitología guaranítica en Sudamérica que tenía el poder de embarazar a jóvenes vírgenes a la hora de la siesta, con solo palparles el vientre. Pero nos tranquilizamos razonando que en la ciudad estamos protegidos. Sin embargo, existen otros engendros temibles que se han mudado del campo a las ciudades. A fines de los años 80, más precisamente los días 29 y 30 de noviembre de 1988, en la Villa El Salvador, así como en otros barrios populares de la periferia de Lima, la capital del Perú, se vivieron días de terror. Miles de madres corrían desesperadas a sacar a sus hijos de la escuela. ¿Qué ocurría? Recuerdo, allá por 1988, en las afueras de Lima, en un poblado llamado Villa El Salvador, pueblo joven, como le llamamos en Perú, casi con más de 1,5 millones de personas, un lugar con un desarrollo organizado, planificado, realmente un lugar muy interesante. Un día de aquellos, las madres corrieron desesperadas y a los gritos en busca de sus pequeños hijos a los centros educativos. ¿Y cuál era el motivo de esta desesperación? Había corrido un rumor que no solo estaba ya en la zona del Villa El Salvador, sino en toda la periferia de Lima. Se hablaba de los sacaojos. El sacaojos no es un monstruo, o sea, no se relataba como un monstruo, sino como una persona con comportamientos monstruosos. Se refería a personas extranjeras o médicos que capturaban a sus víctimas, a estos niños, y en cuestión de minutos los dejaban atontados. Y lo que se dice, lo que la gente cuenta es que hay niños que son raptados, llevados a algún lugar que nunca se precisa exactamente a qué lugar es. A quienes se les quitan los ojos, se les pone, muchas veces es un pañuelo, otras veces es una capucha, otras veces es un sombrero que les tapa hasta su mentón. La gente, al sacarle la capucha, encontraban el rostro ensangrentado en la cara de los niños y los ojos. La órbita de los ojos no estaban en su lugar habitual. Bastante
días para que lo que nació como un rumor en una barriada popular alcanzara los oídos de cada limeño. Desde entonces, se contaron por todo Lima casos tan escabrosos como verídicos. Hecho dramático, por cierto, que corrió como reguero de pólvora en todo Lima para preservar de estos hombres que tenían como objetivo, según se cuenta, no hay testimonio fehaciente, a pesar de que, me imagino, en aquella época se hizo la denuncia policial, de que eran enviados esta materia prima de niños peruanos al extranjero con motivo de realizar injertos o trasplantes a otro tipo de personas. Y utilizaban precisamente los ojos de estas criaturas porque eran fuertes, eran vigorosos y vitales. Después, con el correr del tiempo, esto llegó a Lima, la capital del Perú, desde los barrios periféricos, y la gente siempre tenía un relato que decía hablar del sacaojos, es decir, que alguien le había contado sobre otra persona que le había contado, y también se hablaba de velatorios de chicos sin ojos. Pero todo esto corría como la mecánica del rumor, es decir, nunca se supo a ciencia cierta un caso específico, un caso concreto donde a algún chico se les haya quitado los ojos. Como que la gente empezó a tener mucha precaución, tal vez no eran tantos, pero a nadie le hubiese gustado que a uno de sus hijos le pasara eso. Entonces como que la gente se alteró mucho, y no eran tantos los casos, pero es algo medio desastroso que le pase eso a una persona, y entonces como que la gente se cuidaba mucho y comentaba mucho de eso. Nadie hizo jamás una denuncia policial, ni se conoce formalmente ningún caso de sacaojos. Sin embargo, descubro al mismo tiempo que el caso peruano no es el mismo que los rumores sobre robos de órganos en el resto del mundo, donde los ladrones siniestros no tienen rostro. Es que en el Perú, hordas histéricas enfurecidas intentaron por lo menos en 2 oportunidades linchar a personas identificadas como sacaojos. Las víctimas fueron un grupo de franceses que visitaban como una atracción turística una barriada humilde de Lima llamada José Carlos Mariátegui. Me contaron una historia de unos estudiantes franceses que se fueron de vacaciones a Perú. Y ellos estaban visitando un pueblo cerca de Lima, un pueblo humilde cerca de Lima, cuando de repente los atacó una muchedumbre enfurecida que quiso lincharlos también. Porque ellos creían que los estudiantes eran seres monstruosos que eran conocidos en Perú como sacaojos, que quitan las córneas a los niños y después los venden al mercado internacional. El miedo a los sacaojos se remonta a seres espantosos y muy populares que vienen asustando a nuestros vecinos desde hace siglos. Los pistacos. Cada vez que repaso las características de los pistacos, me convenzo más y más de que no me gustaría encontrarme con uno. Ni siquiera se me ocurriría o el cine. Difícilmente hayan creado un ser más terrible y espantoso que este.